Hola nuevamente en Ideas Supply Building Division. Nos complace traerles el día de hoy la cápsula Introducción a la NOM 002 STPS 2010, muy importante para la seguridad y cumplimiento de empresas en México. La norma oficial mexicana NOM 002 STPS 2010, condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, se compone de 16 secciones. Estas son: objetivo, campo de aplicación, referencias, definiciones, obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores, condiciones de prevención y protección contra incendios, plan de atención a emergencias de incendio, brigadas contra incendio, simulacros de emergencias de incendio, capacitación, unidades de verificación, procedimiento para la evaluación de la conformidad, vigilancia, bibliografía y concordancia con normas internacionales. Adicional a estas secciones, encontraremos el apartado de transitorios y el apéndice A, el cual contiene guías de referencias. Estas son 9. Veamos. Instrucciones de seguridad para la prevención y protección contra incendios. Brigadas de emergencia y consideraciones generales sobre la planeación de los simulacros de incendio. Componentes y características generales del equipo de protección personal para los integrantes de las brigadas contra incendio. Detectores de incendio. Sistemas fijos contra incendio. Recomendaciones sobre periodos máximos y actividades relativas a la revisión y prueba de sistemas y equipos contra incendio. Extintores contra incendio. Agentes extintores. Modelo de cuestionario para las entrevistas a trabajadores y brigadistas. Hablaremos más a detalle sobre el apéndice A y el contenido de sus guías en un video dedicado a ello. Volvamos a las secciones que estructuran esta norma. Empecemos por su objetivo. Este es establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Campo de aplicación. La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Referencias. Para la correcta interpretación de esta norma, deberán consultarse las siguientes normas oficiales mexicanas vigentes o las que las sustituyan. 017 STPS 2008, 022 STPS 2008, 026 STPS 2008, 029 STPS 2005, 003 SEGOP 2002, 106 SCFI 2000, 154 SCFI 2005. Ahora pasemos a la sección de definiciones, que indica que, para efectos de la presente norma, se establecen las definiciones siguientes. En estas 33 definiciones vemos la importancia de los temas a tomar con mayor relevancia. Algunas de ellas cuentan con clasificaciones muy específicas. Bueno, pues repasemos. ¿Cuáles son? Agente extintor. Es la sustancia o mezcla de ellas que apaga un fuego al contacto con un material en combustión en la cantidad adecuada. Alarma de incendio. Es la señal audible o visible diferente a la utilizada en el centro de trabajo para otras funciones que advierte sobre una emergencia de incendio. Las señales visibles deberán ser del tipo estroboscópico, es decir, con rápidos destellos de luz de alta intensidad en forma regular. Áreas del centro de trabajo. Son todos aquellos espacios destinados a las actividades administrativas de proceso, almacenamiento o prestación de servicios. Autoridad del Trabajo. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal que actúen en auxilio de aquellas. Autoridad Local de Protección Civil. La autoridad de los sistemas de protección civil de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios y delegaciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil. Brigada contra incendio.
El grupo de trabajadores organizados en una unidad interna de protección civil, capacitados y adiestrados en operaciones básicas de prevención y protección contra incendio y atención de emergencias de incendio, tales como identificación de los riesgos de la situación de emergencia por incendio, manejo de equipos o sistemas contra incendio, al igual que en acciones de evacuación, comunicación y primeros auxilios, entre otras. Centro de trabajo. Todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. Combustible. Es todo aquel material susceptible de arder al mezclarse en las cantidades adecuadas con un comburente y ser sometido a una fuente de ignición, tales como madera, papel, cartón, ciertos textiles y plásticos, diésel, aceites y combustóleo. Equipo contra incendio. Es el aparato o dispositivo, automático o manual, instalado y disponible para controlar y combatir incendios. Los equipos contra incendios se clasifican por su tipo o por el agente extintor que contienen. Explosivo. Es una sustancia o mezcla de sustancias, sólida o líquida, que de manera espontánea, por reacción química de oxidación, puede producir gases a determinada temperatura, presión y velocidad que causan daños a las personas o al entorno de trabajo. Las sustancias pirotécnicas forman parte de esta definición, aun cuando no produzcan gases. Fuego. Es la oxidación rápida de los materiales combustibles con desprendimiento de luz y calor. Este fenómeno consiste en una reacción química de transferencia electrónica con una alta velocidad de reacción y con liberación de luz y calor. Se clasifica en las clases siguientes. A. Fuego clase A. Es aquel que se presenta en material combustible sólido, generalmente de naturaleza orgánica, y que su combustión se realiza normalmente con formación de brasas. B. Fuego clase B. Es aquel que se presenta en líquidos combustibles e inflamables y gases inflamables. C. Fuego clase C. Es aquel que involucra aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas. D. Fuego clase D. Es aquel en el que intervienen metales combustibles, tales como el magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio, y por último. E. Fuego clase K. Es aquel que se presenta básicamente en instalaciones de cocina, que involucra sustancias combustibles, tales como aceites y grasas vegetales o animales. Los fuegos clase K ocurren en los depósitos de grasa semipolimerizada y su comportamiento es distinto a otros combustibles. Fuego incipiente. Es el fuego en su etapa inicial que puede ser controlado o extinguido mediante extintores portátiles, sistemas fijos contra incendio u otros medios de supresión convencionales, sin la necesidad de utilizar ropa y equipo de protección básico de bombero, tales como chaquetón, botas, cascos o equipos de respiración. Gas inflamable. Es aquel que tiene un rango inflamable con el aire a 26 y presión de referencia de 101,3 kilopascales, entre otros, propano, hidrógeno, butano, pentano y etano. Incendio. Es el fuego que se desarrolla sin control en tiempo y espacio. Instrucciones de seguridad. Es la descripción de actividades, en orden lógico y secuencial, que deberán seguir los trabajadores durante sus actividades para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Estas instrucciones pueden estar contenidas en documentos, tales como procedimientos, manuales o guías, entre otros. Líquido combustible. Es cualquier sustancia que tenga una presión de vapor igual o menor a 2068.6 mmdHg a 20 grados, una fluidez mayor a 300 en asfalto y una temperatura de inflamación igual o mayor a 37,8 grados, entre otros, queroseno, gasóleos, alcohol mineral y petróleo bruto. Líquido inflamable. Es cualquier sustancia que tenga presión de vapor igual o menor a 2068.6 mmdHg a 20 grados, una fluidez mayor a 300 en asfalto y una temperatura de inflamación menor a 37,8 grados, entre otros, barnices, lacas, gasolina, tolueno y pinturas a base de disolventes. Lugar seguro. Es la zona o área seleccionada e identificada dentro o fuera del centro de trabajo,
que los trabajadores y demás ocupantes del mismo deberán utilizar como zona de protección en caso de alarma y evacuación por incendio, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Atención a Emergencias. Mantenimiento de extintores. Es la revisión completa, interna y externa, del extintor y, en caso de requerirse, las pruebas, reparaciones, sustitución de partes y la recarga del agente extintor a fin de que éste opere de manera efectiva y segura. Material inflamable. Es todo aquel sólido, líquido o gas susceptible de arder con facilidad cuando entra en contacto con una fuente de ignición o de calor, con rápida propagación de flama. Material pirofórico. Es todo sólido o líquido que al contacto con el aire, aun en pequeñas cantidades, entra en ignición, es decir, reacciona en forma espontánea con desprendimiento de grandes cantidades de luz y calor. Material resistente al fuego. Son los recubrimientos ignífugos o retardantes, así como los elementos de construcción, tales como paredes, techos o pisos, que pueden estar sujetos a la acción del fuego por un tiempo determinado sin entrar en combustión. Medios de detección de incendio. Son elementos con sensores automáticos y alarma de incendio que responden a estímulos físicos y químicos, tales como calor, humo, flama o productos de la combustión, y pueden estar contenidos en dispositivos independientes o en sistemas. Plan de ayuda mutua. Es un conjunto de estrategias, acciones y recursos para la asistencia y cooperación que acuerdan dos o más empresas u organizaciones para la prevención y respuesta a emergencias por incendios. Prestador de servicio a extintores. Es la persona física o moral que realiza el servicio de mantenimiento y recarga a extintores verificada en la norma NOM 154 SCFI 2005 o las que la sustituyan por una persona acreditada y aprobada para determinar la evaluación de la conformidad de la citada norma. Prevención de incendios. Son todas aquellas acciones técnicas o administrativas que se desarrollan para evitar que en el centro de trabajo se presente un incendio. Programas de protección civil. Son los instrumentos de planeación para definir y establecer acciones destinadas a la prevención de calamidades, incluyendo las emergencias de incendio y la atención de su impacto en las empresas, industrias, instituciones u organismos del sector público, social y privado. Se basan en un diagnóstico y se dividen en 3 subprogramas: prevención, auxilio y apoyo. También son considerados por diferentes entidades federativas como programas internos, específicos o especiales de protección civil. Protección contra incendios. Son todas aquellas instalaciones, equipos o condiciones físicas que se adoptan para que, en caso de requerirse, se utilicen en la atención de una emergencia de incendio. Punto de inflamación. Es la temperatura mínima, corregida a la presión de referencia de 101,3 kilopascales, a la que una sustancia desprende vapores capaces de formar una mezcla inflamable en su superficie y que no es suficiente para sostener la combustión. Recarga del agente. Es el reemplazo total del agente extintor por uno nuevo y, en su caso, certificado. Ruta de evacuación. Es el recorrido horizontal o vertical, o la combinación de ambos, continuo y sin obstrucciones, que va desde cualquier punto del centro de trabajo hasta un lugar seguro en el exterior, denominado punto de reunión, que incluye locales intermedios como salas, vestíbulos, balcones, patios y otros recintos, así como sus componentes, tales como puertas, escaleras, rampas y pasillos. Trabajos en caliente. Son todos aquellos procesos o actividades en que se manejen equipos que generen flama, calor, chispa, arco eléctrico o incandescencia, tales como soldadura, corte, abrasión y fundición, entre otros. Unidad Interna de Protección Civil. Es el órgano normativo y operativo cuyo ámbito de acción se circunscribe a las instalaciones de una institución, dependencia o entidad perteneciente a los sectores público, privado o social, que tiene la responsabilidad de desarrollar y dirigir las acciones de protección civil, así como de elaborar, implementar y coordinar el programa interno correspondiente. Obligaciones del patrón. La sección 5 nos narra en 12 puntos cuáles son los mínimos requerimientos que debe cubrir el patrón en prevención y protección contra incendios. Tomemos nota. Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran,
tales como plantas, edificios o niveles, de conformidad con lo establecido por el apéndice A de la presente norma. Contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo o por áreas que lo integran, actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores. Contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y difundirlas entre los trabajadores, contratistas y visitantes, según corresponda. Cumplir con las condiciones de prevención y protección contra incendios en el centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 7 de la presente norma. Contar con un plan de atención a emergencias de incendio, conforme al capítulo 8 de esta norma. Contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto, en los términos del capítulo 9 de la presente norma. Desarrollar simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario, y al menos 2 veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto, conforme a lo señalado en el capítulo 10 de esta norma. Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias, conforme a lo previsto en el capítulo 11 de esta norma, así como capacitar a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra incendio, con base en dicho programa. Dotar del equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas contra incendio, considerando para tal efecto las funciones y riesgos a que estarán expuestos, de conformidad con lo previsto en la NOM 017 STPS 2008, horas que la sustituyan. Contar en las áreas de los centros de trabajo clasificadas con riesgo de incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en las de riesgo de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio, para atender la posible dimensión de la emergencia de incendio, mismos que deberán ser acordes con la clase de fuego que pueda presentarse. Contar con alguno de los documentos que enseguida se señalan, tratándose de centros de trabajo con riesgo de incendio alto. A. El acta y la minuta correspondientes a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la presente norma que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el marco de las evaluaciones integrales del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, o B. El dictamen de cumplimiento de esta norma expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada, o C. El acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, por parte de la autoridad local de protección civil que corresponda al domicilio del centro de trabajo, en el marco de los programas internos, específicos o especiales de protección civil. Y como último punto se le requiere el exhibir a la autoridad del trabajo, cuando ésta así lo solicite, los documentos que la presente norma le obligue a elaborar y poseer. Obligaciones de los trabajadores. La sección 6 nos dice en 9 puntos. ¿Cuáles son los mínimos requerimientos que debe cubrir el trabajador en prevención y protección contra incendios? Veamos a detalle. Cumplir con las instrucciones de seguridad que dicte el patrón. Cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas por el patrón. Participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas por el patrón para la prevención y protección contra incendios. Auxiliar en la respuesta a emergencias de incendio que se presenten en el centro de trabajo, conforme a la capacitación y entrenamiento recibidos. Cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección personal proporcionado por el patrón a los integrantes de las brigadas contra incendio. Participar en las brigadas contra incendio. Participar en los simulacros de emergencias de incendio. No bloquear, dañar, inutilizar o dar uso inadecuado a los equipos de protección personal para la atención a emergencias, croquis, planos, mapas y señalamientos de evacuación, prevención y combate de incendios, entre otros. Poner en práctica el procedimiento de alertamiento en caso de detectar una situación de emergencia de incendio. Hablemos ahora de la sección 7. Condiciones de prevención y protección contra incendios. Revisemos sus 19 instrucciones. Contar con instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro trabajo al alcance de los trabajadores, incluidas las relativas a la ejecución de trabajos en caliente en las áreas en las que se puedan presentar incendios, y supervisar que éstas se cumplan.
Elaborar un programa anual de revisión mensual de los extintores y vigilar que los extintores cumplan con las condiciones previstas en la sección 7 de esta norma. Contar con el registro de los resultados de la revisión mensual a los extintores como se indica en la sección 7 de la presente norma. Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión y pruebas a los equipos contra incendio, a los medios de detección y, en su caso, a las alarmas de incendio y sistemas fijos contra incendio. Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas de las áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquellas clasificadas como de riesgo de incendio alto, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir. Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión a las instalaciones de gas licuado de petróleo y PO natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir. Contar con el registro de resultados de los programas a que se refieren los numerales 7.4, 7.5 y 7.6. Contar, en su caso, con la señalización que prohíba fumar, generar flama abierta o chispas e introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos o, en su caso, utilizar teléfonos celulares, aparatos de radiocomunicación u otros que puedan provocar ignición por no ser intrínsecamente seguros, en las áreas en donde se produzcan, almacenen o manejen materiales inflamables o explosivos. Contar con señalización en la proximidad de los elevadores que prohíba su uso en caso de incendio de conformidad con lo establecido en la NOM 003 CEGOP 2002 o las que la sustituyan. Prohibir y evitar el bloqueo, daño, inutilización o uso inadecuado de los equipos y sistemas contra incendio, los equipos de protección personal para la respuesta a emergencias, así como los señalamientos de evacuación, prevención y de equipos y sistemas contra incendio, entre otros. Establecer controles de acceso para los trabajadores y demás personas que ingresen a las áreas donde se almacenen, procesen o manejen materiales inflamables o explosivos. Adoptar las medidas de seguridad para prevenir la generación y acumulación de electricidad estática en las áreas donde se manejen materiales inflamables o explosivos, de conformidad con lo establecido en la NOM 022 STPS 2008 o las que la sustituya. Contar con las medidas o procedimientos de seguridad para el uso de equipos de calefacción, calentadores, hornos, parrillas u otras fuentes de calor en las áreas donde existan materiales inflamables o explosivos y supervisar que se cumplan. Prohibir y evitar que se almacenen materiales o coloquen objetos que obstruyan e interfieran el acceso al equipo contra incendio o a los dispositivos de alarma de incendio o activación manual de los sistemas fijos contra incendio. Contar con rutas de evacuación que cumplan con las condiciones que indica la sección 7 de esta norma. Contar con salidas normales o de emergencia que cumplan con la sección 7 de esta norma. Instalar extintores en las áreas del centro de trabajo de acuerdo con la sección 7 de la presente norma. Proporcionar mantenimiento a los extintores como resultado de las revisiones mensuales. Dicho mantenimiento deberá estar garantizado conforme a lo establecido en la NOM 154 SCFI 2005, horas que la sustituyan, y habrá de proporcionarse al menos una vez por año. Proporcionar la recarga a los extintores después de su uso y, en su caso, como resultado del mantenimiento, la cual deberá estar garantizada de acuerdo con lo establecido en la NOM 154 SCFI 2005, o las que la sustituyan. Es momento de atender la sección 8, Plan de Atención a Emergencias de Incendio, que deberá contener, según aplique, lo siguiente. A. La identificación y localización de áreas. B. La identificación de rutas de evacuación. C. El procedimiento de alertamiento. D. Los procedimientos para la operación de los equipos. E. El procedimiento para la evacuación de los trabajadores, contratistas, patrones y visitantes. F. Los integrantes de las brigadas. G. El equipo de protección personal. H. El plan de ayuda mutua. Y el procedimiento de solicitud de auxilio a cuerpos especializados. J. Los procedimientos para el retorno a actividades normales de operación. K. La periodicidad de los simulacros. L. Los medios de difusión para todos los trabajadores. M. Las instrucciones para atender emergencias de incendio. Para centros de trabajo con riesgo de incendio alto, el Plan de Atención a Emergencias de Incendio
además deberá contener lo siguiente: las brigadas de primeros auxilios, de comunicación y de evacuación, los procedimientos para realizar sus actividades y los recursos para desempeñar las funciones de las brigadas. La sección 9 nos ayudará a determinar el número de integrantes de la brigada del centro de trabajo. Para ello se deberán considerar al menos el número de trabajadores por turno del centro de trabajo, la asignación y rotación de trabajadores en los diferentes turnos y los resultados de los simulacros. Los integrantes de las brigadas deberán ser seleccionados entre los trabajadores que cuenten con disposición para participar y con aptitud física y mental para desarrollar las funciones que se les asignen en el plan de atención a emergencias de incendio. Las brigadas contra incendio deberán evaluar los riesgos de la situación de emergencia por incendio y reconocer y operar los equipos, herramientas y sistemas fijos contra incendio. Ahora pasemos a la sección 10. Los simulacros de emergencias de incendio se deberán realizar por áreas o por todo el centro de trabajo. La planeación deberá hacerse constar por escrito, así como los resultados, y se deberán registrar con al menos la información siguiente: el nombre del centro de trabajo, áreas en las que se realizó, número de personas que intervinieron, recursos utilizados, detección de desviaciones en las acciones planeadas, recomendaciones, duración y nombres de los encargados de coordinarlo. Sección 11. Capacitación. Los trabajadores deberán ser capacitados para prevenir incendios en el centro de trabajo, de acuerdo con los riesgos de incendio que se pueden presentar en sus áreas o puestos de trabajo, en los aspectos básicos de riesgos de incendio y conceptos del fuego. Para ello deberán recibir entrenamiento teórico práctico. Los brigadistas de los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto deberán ser capacitados, además, en la aplicación de las instrucciones para atender emergencias de incendio en apego al plan de atención a emergencias de incendio. El responsable de la brigada y quien sea designado para suplirle en sus ausencias deberán recibir también capacitación en la toma de decisiones y acciones por adoptar. El programa anual de capacitación deberá contener, al menos, puestos de trabajo, temas, duración y responsable. Sección 12. Unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar unidades de verificación para evaluar el cumplimiento con la presente norma. Podrá consultar el directorio de las unidades de verificación acreditadas en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Las unidades de verificación que evalúen la conformidad deberán aplicar los criterios de cumplimiento establecidos en el procedimiento para la evaluación de la conformidad del capítulo 13 de la presente norma y deberán emitir un dictamen que contenga los datos del centro de trabajo y de la unidad de verificación. Este tendrá vigencia de 3 años. La sección 13 se recomienda sea estudiada con detenimiento y se abordará en otro video. Esta define el procedimiento para la evaluación de la conformidad. Aplica tanto para la autoridad laboral, en ejercicio de sus facultades de vigilancia, o al verificar el cumplimiento de la norma en el marco de las evaluaciones integrales del programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo, así como para las unidades de verificación. Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de la presente norma se realiza, según aplique, mediante la constatación física, revisión documental, registros o entrevista, de conformidad al numeral 13.2. La sección 14 únicamente define que la vigilancia del cumplimiento de la presente norma corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su ámbito de competencia. La sección 15 nos presenta la bibliografía base de la NOM 002 STPS 2010. Por último, la sección 16, concordancia con normas internacionales, determina que esta norma no concuerda con ninguna norma internacional por no existir referencia alguna al momento de su elaboración. Con esto concluimos la introducción y el análisis de los principales aspectos de la NOM 002 STPS 2010. Los invitamos a profundizar en su estudio y les reiteramos nuestro compromiso de presentar material adicional sobre esta y otras normas cada semana. Recuerde que en Ideas Supply Building Division
Cuenta con personal certificado en las siguientes especialidades: